Todo bien. Muchas gracias por este contacto. No, por favor, justo estamos hablando de los gustos musicales, diputado. ¿Qué música escucha cuando está en casa, cuando está relajado? No, estamos bien, escuchamos folclore tranquilo y podemos ir después con la conga o bien, no hay bien. problema. Para arriba. A ponerle después algo de la conga al Claro. diputado. Bien, Claro. bien. ¿Y le gusta bailar también o solamente escucha la música? Por ahí, ambas. Bien, depende del momento. Cantarlo. Sí. Ahí tiene Depende del algo de la momento. conga. Mire que... No, cantar lo imposible. bueno, justo hoy es viernes de karaoke, Imposible. diputado, mire. No, karaoke para correr gente la casa. Si quieres borra hasta mi número de Bueno, le agradecemos que se haya aprendido de alguna manera un poquito más distendido a esto de verano, con tanta información, con tanta intensidad. Así es. En bajar un poquito un cambio, me parece bien. Diputado, nos metemos en cosas importantes y que tienen que ver con las sesiones extraordinarias que fueron convocadas ya oficialmente a partir del 1 de febrero. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted como diputado del Frente de Todos? Nosotros, digamos, a partir de la semana que viene, en Buenos Aires hay un temario de 18 temas en donde se destacan, digamos, dos sobre el resto, que es la modificación del Consejo de la Magistratura, llevando de 13 a 17 los integrantes, y el consenso federal que firmó el presidente Alberto Fernández con los distintos gobernadores de la provincia que concurrieron, digamos, a Casa Rosada a suscribir, digamos, ese consenso federal que ahora pasa por el Congreso a partir de la otra semana. Yo diría que eso son los dos mayores temas. A partir de ahí, digamos, hay distintos temas, como el tema del cannabis, HIV, Sí. distintas temas de promoción industrial, agroindustrial, y el tema de financiamiento para algunas universidades a crearse nuevas, digamos. Esto es el temario que nos pasaron durante esta semana, para que lo veamos, y a partir de la convocatoria, digamos, ya del presidente, se hará la convocatoria en el Congreso para ver cuándo se le da curso a esta sesión extraordinaria. O sea, van a ser jornadas intensas, ¿no? Con un total de 18 temas, usted estaba por ahí mencionando algunos, y muchos temas que tienen que ver con la economía, ¿no? Principalmente, digamos, lo que nos afecta hoy por hoy a todos los argentinos es el tema económico, que vemos, digamos, este verano caliente que estamos viviendo, esperando las distintas definiciones, y hoy hay cerca de las 10:30, iba a tener también una reunión el presidente, iba a hablar sobre el vencimiento que tenemos con el FMI, y generalmente, digamos, tenemos esas variables que hacen, digamos, al consumo de la gente, que hacen al día a día, hacen el salario, y en estas distintas mini evaluaciones que se vienen dando y que perjudican posiblemente el ingreso de las personas. Así que son las variables principales que hay que ver, y a partir de ahí, como con el consenso federal se sigue reactivando, digamos, todo el tema de obras públicas, porque hay un acomodamiento nuevo, ya que no se aprobó el presupuesto que había sido elevado, y en eso cada gobernador, digamos, tendrá que ver las distintas financiaciones que tendrán para las obras públicas sus provincias con el presidente y con el jefe de gabinete. Sectores de la oposición han considerado, diputado, que el temario es un rejunte de temas sin un rumbo estratégico. ¿Qué piensa respecto a esto? Yo digo que en este momento que vemos el tema del Consejo de la Magistratura no es un tema menor. Vemos cómo está la justicia en nuestro país y distintos temas que están pasando,
y lo vemos, digamos, a diario cómo está actuando la justicia. Y para los gobernadores el tema del consenso no es un tema menor, ni mucho menos rejuntado, así que cuanto antes esté operativa esa situación, antes estarán trabajando cada uno de los sectores en sus provincias. Como paso previo, diputado, a los debates se deben conformar las comisiones, ¿no? Esto va a ser en los próximos días. Sí, en el transcurso de la semana que viene, digamos, cuando estemos en Buenos Aires, dirán la conformación de esas comisiones para que, digamos, a partir del 1 de marzo, cuando empieza, digamos, las sesiones ordinarias de la Cámara, las mismas estén activas y puedan tratar los distintos temas que en ella ingresen. ¿Tiene preferencia por alguna de las comisiones para integrar? Había solicitado, digamos, estar en el tema de educación, de obras públicas, que creo que son vitales, digamos, en este momento, así que veremos cuál es la asignación del cuerpo, digamos, colegiado de la Cámara. Usted recién mencionaba el tema económico y decía este anuncio que se espera del presidente Alberto Fernández respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo evalúa el manejo del gobierno precisamente para tratar de resolver este problema de la deuda que, bueno, viene heredado del gobierno anterior? Digamos, es una situación muy complicada, ya que todos sabemos que Argentina no tiene los fondos para afrontar los pagos que vencen en este año 2022. En este año, digamos, vencen 19.000 millones de dólares de esa deuda contraída. Y podremos, digamos, hoy viernes o el lunes pagar 700 millones o 300 millones el lunes, 1.000 millones. Pero los otros vencimientos a partir de marzo y así sucesivamente no lo podremos afrontar. O sea que en algún momento hay que ver cómo entre las partes, digamos, se llega a un acuerdo y se difiere esta situación para poder pagarse con el crecimiento del país y no con un achicamiento total que impactará en esta tasa de desempleo y niveles de pobreza que ya son altos y será mucho peor esta situación. Así que tenemos que ver cómo lo pagamos con crecimiento. Sabemos que los últimos indicadores hace en años todos han crecido, todos los indicadores industriales, pero aún así todavía no es suficiente porque son niveles que veníamos a prepandemia. Que creo que el FMI tiene que tomar nota de esta situación y Argentina tiene que mantener una posición libre y soberana para tomar las decisiones económicas que crea pertinentes, que sean lo mejor para el crecimiento de su pueblo. Hablando de crecimiento, ¿cree que este año el país puede iniciar precisamente el sendero de crecimiento, tratando de dejar atrás la pandemia, el acuerdo con el fondo? El sendero de crecimiento yo creo que están dadas las circunstancias para que se deben dar este año. La cuestión es que si no se detienen los índices inflacionarios, esos, digamos, índices de valores de crecimiento no repercutirá en el bolsillo de la gente. Y esto es lo grave de la situación. Digamos, puede mejorar las distintas industrias, los distintos indicadores, pero hay que sostener el salario de los trabajadores, que es una situación vital para poder crecer en manera equitativa en el país. Perfecto. Diputado, ha sido muy amable con LB12 por esta comunicación y bueno, siga disfrutando allí de la música de la conga. A disposición, cada vez que la información así lo requiera. Le agradezco profundamente la entrevista y este contacto y estoy a disposición de ustedes cuando crean que sea oportuno que así salga al aire. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, Eduardo,
un saludo a toda la audiencia de vuestro programa. Gracias. Un abrazo, gracias, diputado. Ahí estábamos hablando con Agustín Fernández, diputado por Tucumán, del Frente de Todos, analizando las sesiones extraordinarias que van a comenzar ya la semana próxima, el 1 de marzo, el 1 de febrero, y bueno, también hablando, por supuesto, de la actualidad que tiene que ver con este acuerdo del Fondo Monetario Internacional.